Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, decía esa canción. Es un espiritual negro. Lord, I want to be a Christian. Bueno, esta mañana saludo a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están también virtualmente. Quiero empezar cantando una canción muy especial que se ha convertido quizás en el espiritual negro más conocido y más querido. De pronto algunos no lo conocen, pero quiero cantarlo en inglés. Ya Dear River no se conoce ni el autor de la letra ni de la música, pero fue imprimido por allá en el año 1867. El río Jordán es un tema persistente en Génesis y en Números, tanto en ubicación geográfica como límite más allá de cualquiera libertad o cualquier liberación. Para los esclavos negros, la liberación podría precisamente significar ir más allá del Jordán, ¿ya? Tanto en esta vida como en la próxima. Algunos de ellos oraban y decían que el mismo Señor les había animado a salir, a pasar el río Jordán, el río, y encontrar la tierra de la libertad, la tierra de la paz, la tierra de la tranquilidad. Y era posible que pasando estos estados, estoy hablando del sur de los Estados Unidos, de Luisiana y Texas, pudieran ir a un estado más libre, que era el estado de Kansas, de Kansas. La letra de esta canción nos habla más allá de lo literal, del anhelo del esclavo de escapar de su condición, cruzando precisamente ese río profundo para hallar refugio a una tierra donde podía encontrar el shalom. Entonces, con esta introducción, quiero empezar esta canción en inglés, pero allí está traducida al español. Dear river, my home is over Jordan. Dear river, Lord, I want to cross over into Cameron. Oh, don't you want to go to the gospel field, the promised land, where all is peace. Oh, the river, Lord, I want to cross over into Canaan. Oh, don't you want to go to the gospel peace, the promised land, where all is peace. Oh, the river, Lord.
I want to cross over into Qumran. La próxima vez me acompañan. Hay un hermoso himno también que se encuentra en muchos seminarios bautistas y en todas las denominaciones, pero empezó en los seminarios afroamericanos en Estados Unidos. Yo creo que muchos lo conocen. Pasamos Pascua, ¿cierto? Pasamos Pascua. Y este himno también se imprimió en el siglo XIX, 1899. También dice que posiblemente compuesto por esclavos afroamericanos. Es un himno que pertenece a las antiguas plantaciones con mucho fervor religioso. De hecho, había un himnario que decía antiguas plantaciones himnos de las antiguas plantaciones, y entre esos estaba precisamente este hermoso himno. Se detiene, como ustedes lo pueden ver, en los detalles de la crucifixión, y las estrofas añaden cada vez una línea diferente, pero casi siempre lo mismo. Es un himno tierno, hermoso, cuyo clímax de su efecto depende en gran medida de la retención y la exclamación del "oh". Ahorita vamos a ver, y los que me quieran acompañar, que ya lo saben, pueden cantar conmigo. Y la repetición, indudablemente, la palabra tiemblo, tiemblo, tiemblo. Vamos a cantar entonces solamente 3 estrofas. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Oh, oh, oh. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando enterrado fue. Oh, oh, oh. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando Él resucitó. Viste tú cuando Él resucitó. Oh, oh, oh. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando Él resucitó.
viste tú cuando Él resucitó. Amén. Muy buenos días para todos en esta mañana. Queremos dar una calurosa bienvenida al invitado de esta mañana, el pastor Francisco Mosquera, y quien le acompaña. Recuerden que hoy tenemos el inicio de nuestro programa especial de la Cátedra Martin Luther King, Cátedra por la Paz. Hoy iniciamos una serie de eventos que vamos a tener durante esta semana en colaboración también con la Universidad Javeriana. Así es de que por favor prográmese, ya se ha estado enviando y a los correos de ustedes como estudiantes, de profesores, para que se programen y podamos participar. Hoy tenemos el tiempo de reflexión basado desde la paz con nuestro invitado. Tenemos el próximo jueves 4 de abril la conferencia Cátedra por la Paz a cargo del licenciado Mauricio Esquivia, para que por favor estemos allí pendientes. Va a transmitirse también de manera virtual. Tenemos el Foro de la Construcción de Paz, donde van a participar los egresados que ya están participando también en temas de paz. Tenemos a Roy Soto, Carolina Botello, Jorge Olivo, Sebastián Navarro. Va a ser virtual. Entonces, para los estudiantes, para aquellos que se conectan, tenemos esta programación especial, no queriendo decir que los que somos presenciales podamos participar también. Se les estará enviando el link. Y tenemos el Cineforo, como les decía, en la Universidad Javeriana. Estamos ahí haciendo esas alianzas para poder abarcar muchas más personas, ¿no? Con este tema tan importante de la paz. Ahí vamos a estar pendientes para los detalles de ese evento. Vamos a pasar rapidito con los anuncios para dar paso a nuestro invitado. Vamos a tener los semilleros el próximo 11 de abril. La Unibautista se caracteriza por estos temas de paz. Nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias necesitan estos temas y qué bueno que desde los semilleros de paz se puedan abarcar estos temas también. Entonces, estudiantes, prográmense para el 11 de abril. Tenemos también una capacitación de bases de datos académicas. Se va a dictar de manera virtual y presencial. Para que ustedes asistan, va a ser aquí en el Salón de Audiovisuales y va a estar a cargo pues del bibliotecólogo José Luis. Entonces, para que estemos allí programados, por favor. ¿Qué otro anuncio tenemos allí? Espérame un momentico. Tenemos entonces la asamblea, la primera asamblea estudiantil del 2024, donde se va a hacer una presentación de modificaciones al estatuto del reglamento interno del CEFU. Ese documento ya está listo, ya va a ser pasado hoy a revisión por rectoría y vicerrectoría para que, si lo aprueban, poder aprobarlo en la asamblea. No se la pierda, por favor. La profe Janet también inicia hoy el conversatorio que ustedes mismos han pedido a las 7:30 de la noche. Conversatorio en inglés. Les vamos a dejar cafecito, profe. Entonces, para que estemos pendientes hoy también en cuanto a esa programación que tenemos. Entonces, la programación de hoy, pastor, la profe Isdalia nos va a hacer la presentación y la idea es de que podamos dar la bienvenida a la Cátedra Martin Luther King por la Paz con el video del director de investigación. ¿Listo? Sí. Cordial saludo, mi nombre es Daniel Andrés Zambrano, soy el director del Departamento de Investigaciones de la Unibautista. En el marco de la Cátedra Martin Luther King, quiero invitarles a todas y a todos a ser partícipes de estas conferencias, reflexiones y experiencias de personas que han trabajado por procesos de paz desde sus comunidades y desde sus territorios, con el fin de desafiarnos a seguir construyendo lazos de paz como parte de un mandato de aquel
que desafió la violencia con la paz y con el amor. Esta semana tendremos espacios de reflexión con invitados especiales, quienes nos contarán sus experiencias, pero también nos darán estos procesos, caminos para seguir construyendo la paz que tanto Colombia como Latinoamérica necesitan. Así que espero que podamos participar de estas conferencias de forma presencial o virtual que como Unibautista hemos extendido para ustedes, y que de igual forma hemos nombrado esta cátedra en conmemoración al pastor bautista afroamericano Martin Luther King, quien construyó procesos de diálogo, de paz, de reflexión en contextos de mucha violencia a partir del Evangelio de Jesús. Así que bienvenidos, bienvenidas a la Cátedra Martin Luther King, y esperamos que este espacio sea de reflexión y de desafío para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Buenos días. Bueno, es un placer presentar al pastor Francisco Javier Mosquera, pastor de una de las iglesias de los hermanos menonitas en Cali y egresado de esta universidad. Damos una bienvenida especial. Algo que me gusta mucho de nuestro pastor es su conciencia social, de la realidad del contexto, y algo que me fascina es su conciencia de ser una persona negra, comprometida no solamente por los derechos humanos a la luz del Evangelio, sino comprometida también con su propia etnia y con su propia historia. Entonces damos la bienvenida. Él está acompañado de Estelita, de Luz Estela Cortés, su esposa, y de algunos hermanos de la iglesia. Entonces, muy bienvenido, pastor, y gracias por aceptar esta invitación para iniciar el día de hoy nuestra Cátedra de la Paz. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos y todas. Espero que todos estén bien, estén pasando bien, hayan pasado bien su semana mayor, su semana de reflexión. Y es un gusto, es un honor inmenso estar con ustedes en esta ocasión para compartir un poco de la palabra de Dios en el marco de esta semana donde se conmemora en esta institución la Cátedra por la Paz y se hace énfasis en Martin Luther King Jr. Así que muchas gracias, me honran, me siento realmente honrado de estar aquí y espero que cada uno de ustedes pueda compartir conmigo algunas líneas de pensamiento que quisiera hoy traer en esta reflexión. Me acompaña mi esposa, como mencionó la hermana, mi esposa Luz Estela, y junto con ella hemos estado luchando por este tema de construcción de paz por los últimos 28 años, tal vez, en la ciudad. Y ella termina aquí conmigo y ahora sale para seguir su lucha. Pero es evidente y es cierto que trabajar por la paz en contextos tan complejos como el nuestro no siempre es agradable. Sin embargo, es una apuesta que a futuro puede tener resultados. Yo quisiera invitarles para que meditáramos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 5. Tal vez el Evangelio nos pueda dar alguna luz con respecto a contextos como el que vive Colombia, como el que vive Latinoamérica y como está viviendo gran parte del mundo. Evangelio según San Mateo, si usted me permite, yo puedo leer los versículos 43 hasta 47, hasta 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Permítame orar en este recinto donde preparamos hombres y mujeres para servir en el reino de Dios. Padre, te damos gracias por este espacio y por el don que nos das de tener tu palabra en nuestras manos y poderla leer y aprender y compartir. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ilumines en esta hora y nos bendigas por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Está hablando Mateo. Si Mateo era una escuela o era una persona, no vamos a discutir eso, pero está viendo en un contexto donde sus receptores posiblemente estén viviendo momentos complicados, conflictos, subyugación, sometimiento, etc. Y eso lo motiva a uno para trabajar en distintas áreas de nuestra realidad. En el área política, en el área étnica, en el área de producción alimentaria, en el área de la construcción de la paz, etcétera, etcétera. La historia y la antropología nos muestran que la violencia institucionalizada empezó con la revolución agrícola hace unos 7,000 años y que con la revolución industrial hace unos 2 siglos adquirió nuevos elementos institucionales y tecnológicos que dotaron de unos medios de destrucción antes inimaginables. Como señala Lipovetsky, en tiempos remotos esta violencia que él denomina primitiva o salvaje tenía una lógica social y en parte estaba regulada en una función de 2 códigos estrictamente definidos, el honor y la venganza, resultantes de la subordinación del interés personal y del interés de grupos. Se guerreaba por prestigio para adquirir gloria, fama y venganza. Por su lado, el texto bíblico nos hace saber sobre la violencia, que es una condición del hombre dado su caída del estado de gracia donde lo ubicó su Salvador. El Génesis 6:11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Más tarde, con el advenimiento del Estado, la guerra se convierte en un medio de conquista, de expansión o de captura, y el Estado es quien se apropia de la guerra y la glorifica y la convierte en un derecho, creando instituciones especializadas para prepararla y llevarla a cabo. La violencia deja de tener aquel sentido social de ser el medio de afirmación y reconocimiento del individuo. La vida y la individualidad se convierten en valores supremos a partir de allí. En el Estado, entonces, vamos a encontrar un órgano encargado y definitivo de velar por, comilla, la seguridad humana. Pero este aparente proceso de civilización es también el precio de legitimar estructuras profundamente violentas y comportamientos individualistas, narcisistas, insolidarios, poco sostenibles y poco sensibles al dolor ajeno y a las necesidades de los demás. Lo cual se ha manifestado además en una forma de colonización mental, es decir, el despojo de la mente de los seres humanos de sus referentes culturales ancestrales. La colonización mental es antinacional, antiancestral, ya que genera el desprecio por lo propio, incluso por la vida, como se evidencia hoy en algunos pueblos del Pacífico colombiano y en general en Colombia. Entre algunas formas generadoras de violencia podemos mencionar la búsqueda del liderazgo y el poder, el dominio por el otro, la incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos, el economicismo generador y desintegrador de la sociedad y su principio de competitividad, el militarismo y el monopolio de la violencia por parte de los estados,
los intereses de grandes potencias, las interpretaciones religiosas que permiten, comilla, matar a otras personas porque no son de los nuestros, y consecuentemente hay una expresión del alejamiento del hombre de su creador. Llegado aquí, se hace necesario mirar a Jesús de Nazaret. Y otra vez los remito al texto que hemos leído, Mateo 5, 38 al 41. Se registra una parte del Sermón del Monte. Allí Jesús les enseña a sus seguidores lo siguiente. Ustedes han oído, y se repite en varias ocasiones, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y la tercera vez, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Es decir, Jesús va más allá de la ley mosaica, impartiendo una enseñanza nueva y un mejor camino. Por otro lado, es muy importante que nosotros en este recinto lo entendamos muy bien. Walter Wink acertadamente escribe hace varios siglos, dice él, cuando los traductores de la corte que trabajaban para el rey James traducían la palabra griega antitesnai como no resistáis el mal. Estaban haciendo algo más que traducir el griego al inglés. Y aparentemente lo mismo sucedió con la traducción de la Reina Valera en español, que dice, no resistáis al que es malo. Estaban convirtiendo la resistencia no violenta y creativa en docilidad y pasividad, lo que se ajustaba a los mejores intereses del rey James o de cualquier rey, pero James, recuerdan que fue un rey que fue rey en Inglaterra, en Escocia y algún tiempo en Irlanda también. Estamos hablando de 1566, más o menos. Lo que se ajustaba a los mejores intereses del rey o de cualquier rey, pero Jesús no dice a sus oidores oprimidos que no resistan al mal. Esto hubiera sido absurdo porque lo vemos a él resistiendo y confrontando al maligno una y otra vez a través de su ministerio. Finalmente venciendo la muerte y resucitando a nueva vida. En el Antiguo Testamento griego, la palabra antitesnai es usada primordialmente para encuentros militares. Se refiere específicamente al momento en que dos ejércitos se enfrentan a espada uno contra el otro, hasta que uno de los dos huye. En el Nuevo Testamento, la misma palabra la encontramos, por ejemplo, cuando se describe a Barrabás, un rebelde, quien, comilla, por haber cometido homicidio en una insurrección, según Marcos 15, 7 y Lucas 23, 19 a 25. También se usa en el caso de los habitantes de Éfeso, quienes, comilla, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. Hechos 19:40. Es decir, generalmente este término se refiere a una insurrección de vida o muerte. En otras palabras, a una revolución armada. Por lo tanto, una mejor traducción de la enseñanza de Jesús no es no resistáis al que es malo, sino no reaccionen violentamente contra el que es malo. Jesús estaba muy lejos de ser un cobarde. Él estaba tan comprometido con enfrentarse al maligno, tanto como los celotes, la guerrilla armada que se oponía a la ocupación romana en aquellos tiempos. Y hay señales claras en las Escrituras de que algunos de esos hombres se convirtieron en sus seguidores. Entonces, la pregunta aquí no es si uno debería combatir el mal, sino cómo debería combatirlo. ¿Cómo la víctima debería responder ante el victimario? Y aquí yo saludo con todo mi afecto esta cátedra y esta insistencia de la universidad que años tras años tras años no ha dejado caer la cátedra por la paz. ¿Cómo la víctima debería responder al victimario? Y hay tres maneras de tratar el mal, según el texto leído. Número 1, la pasividad, ser pasivo. Número 2, responder con violencia.
ser violento. Y o número 3, mirar un tercer camino que nos propone el Señor Jesucristo. El tercer camino de Jesús, que indica confiar en Dios y en el poder transformador de su amor expresado creativa, valiente y persistentemente a través de medios no violentos. Entonces, aquí sí podemos mirar al doctor Luther King y su insistencia y su entrenamiento con los jóvenes y los chicos y las chicas antes de salir a las protestas, manifestaciones no violentas. Si ustedes recuerdan, tenían entrenamientos en los sótanos, en las iglesias, en las cafeterías, para saber cómo responder a la violencia con no violencia. No responder al violento con violencia, porque la violencia es la antítesis de la paz. La violencia no solamente engendra violencia y pare destrucción, aniquilamiento de la integridad del hombre y su creación, es decir, se convierte en una espiral de maldad. Así, los hijos, los nietos, los bisnietos y toda la descendencia de la violencia heredan el mismo apellido: violencia. Tristemente, muchas maneras a través de la historia hemos visto que tanto la iglesia como los gobiernos reinantes nos han condicionado a responder solamente de dos maneras: pelear o huir. Estas son las dos vías en las que la historia y la cultura de la humanidad se ha desenvuelto. Haber nacido en Colombia, por ejemplo, es estar sumergido en una de esas dos lógicas: pelear o huir, violencia o pasividad, y en muchos casos la sumisión total. O aún mejor, una reticente resistencia pasivo-agresiva en obedecer mandatos. Generalmente se desconoce que existe una tercera vía donde, según el texto mencionado, Jesús no le gusta ninguna de las dos anteriores, por eso él va a proponer una tercera opción. Y aquí voy a permitirme mencionar 3 ejemplos de la opción de Jesús según el texto que hemos leído. La primera está en 5:39, Mateo 5:39. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo así, Jesús? Bueno, si alguien te da una bofetada en la derecha, pues póngale la otra. ¿Cómo puede uno cachetear a otro en la mejilla derecha? Pensemos juntos. Un golpe de puño derecho en ese ámbito, donde todo el mundo usaba la mano derecha, chocaría con la mejilla izquierda del oponente. Golpear la mejilla derecha con el puño requería usar la mano izquierda. Pero en esa sociedad y varias sociedades orientales, incluso hoy en día, la mano izquierda se usa solo para tareas inmundas. De modo que la única manera que uno podía cachetear la mejilla derecha con la mano derecha hubiera sido con la parte de atrás de la mano derecha. Por lo tanto, de lo que se trata aquí, sin duda, no es de un golpe, no es de un puñetazo, sino de un insulto, de un maltrato verbal, de un menosprecio al otro. No de una pelea a puños. Es decir, que la intención aquí no es causar daño físico, sino humillar, poner a alguien más abajo del lugar humano. Ahora bien, dado que una persona normalmente no le pegaba a los compañeros, sino a los que consideraba inferiores a ellos, porque pegarle a un compañero sugería multas en el primer siglo muy altas, exorbitantes, entonces aquella cachetada se usaba para golpear al que se consideraba inferior. En ese sentido, las normas de los países que rodeaban Palestina y la misma Palestina eran muy severos en mantener la estructura, el orden, el estado de cosas, de quién es quién y dónde está cada cual. Como en Colombia, los estratos sociales, ¿no? Pues bien, se usaba entonces para amonestar o maltratar a los subalternos y a los, comilla, otros.
Los amos cacheteaban a los esclavos, los esposos a las esposas, los padres a los hijos, los hombres a las mujeres, los romanos a los judíos, etc. Tenemos aquí una serie de relaciones de desiguales, víctima y victimario, en cada una de las cuales la retaliación sería un suicidio. Por tanto, la única respuesta normal sería la sumisión. Llegando a este punto, es importante preguntarnos, bueno, ¿y cuál era la audiencia a la que Jesús hablaba? Los oidores de Jesús, por lo menos la gran mayoría, son los necesitados, los pobres, los oprimidos y los explotados. Entonces, ¿por qué le aconseja a esta gente humillada, a las víctimas, se les dice pongan la otra mejilla? Porque este acto le robaba al victimario el poder de humillar. La persona que voltea la otra mejilla está diciendo, de hecho, hazlo otra vez. Tu primer golpe no tuvo efecto. Te niego el poder de humillarme. Soy un ser humano tal como tú. Y tu estatus no alterará ese hecho. No puedes por debajearme. Frente a esto, el camino que le quedaba al agresor es reconocer que el otro es un igual. Pablo después reinterpreta esto, por ejemplo, con la carta que le escribe a Filemón sobre el caso de Onésimo. Y Pablo le escribe, antes fue esclavo, pero ahora recíbelo como a un hermano. Esta respuesta de no violencia que Jesús propone, lejos de proponer la pasividad y cobardía por parte de la víctima, es un acto de desafío, porque por la vía de la violencia los dos pierden. Por lo tanto, queda el camino de la no violencia, es decir, el gana-gana. Solo que este camino es para gente inteligente, para gente de espíritu no cobarde. Porque la no violencia busca convertir al violento, lo cual se traduce en paz. El segundo ejemplo del tercer camino que Jesús nos propone lo encontramos en el versículo 40 del capítulo 5, según San Mateo. Está dado en el contexto del litigio en un tribunal. El texto dice, y el que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Miren, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 24, 10, 13, vamos a encontrar todo el contexto y Deuteronomio nos va a proveer una respuesta de lo que Jesús está diciendo. Versículo 10, Deuteronomio 24, 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda. Versículo 11. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Número 12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Versículo 13. Sin falta, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y será justicia delante de Jehová tu Dios. Solo el más pobre de los pobres poseería nada más que la ropa exterior, la túnica, para dar cambio y pedir préstamos solo por ella. La ley judía estrictamente requería que se devolviera cada noche al atardecer, ya que esto era todo lo que el pobre tenía para dormir. La situación a la cual Jesús alude es una en la cual sus oidores estaban muy familiarizados. El pobre deudor se había hundido aún más en su pobreza. La deuda impagable crecía cada día y su acreedor lo ha mandado a la corte para recoger su propiedad por medios legales. El endurecimiento era uno de los problemas sociales más serios del primer siglo en Palestina. Las parábolas de Jesús están llenas de deudores luchando para salvar sus vidas. Los emperadores romanos imponían impuestos a los ricos para financiar sus guerras y naturalmente los ricos buscaban inversiones no líquidas para asegurar sus riquezas. Por tanto, invertir en tierra era lo mejor, pero había un problema. Es que las tierras y el mercado inmobiliario en Palestina no era como hoy, donde se ponía un letrero que decía se vende, como se hace hoy. Eso no se podía hacer.
Por el contrario, esta propiedad ancestral pasaba de generación en generación. Muy poca tierra estaba para la venta en Palestina. Sin embargo, los intereses exorbitantes podían ser usados para llevar a los terratenientes hacia una deuda mayor hasta ser forzados a vender sus tierras. Es en ese contexto que Jesús habla. Sus oidores son los pobres, obviamente. Ellos desprecian un sistema que los sujete a la humillación, despojándolos de sus tierras, de sus bienes y finalmente de su ropa exterior. Entonces, ¿por qué Jesús les aconseja entregar también su ropa interior? Esto implicaría quitarse toda su ropa y marcharse fuera de la corte completamente desnudo. Ahora, pónganse ustedes en los zapatos del deudor e imaginen las risas y las burlas que causaría viendo a una persona caminar desnuda desde la corte por las calles, por las avenidas, por los semáforos, por las cámaras, hasta llegar a su casa. Era simplemente vergonzante. Simplemente marcharse sin ropa, fuera de la corte, completamente desnudo. Y el acreedor parado con la ropa exterior en una mano y la ropa interior en otra mano. Solamente imaginen ese cuadro de cualquier padre, madre de familia, campesino, negro, indígena, en cualquiera de nuestras regiones. En aquel sistema judicial de los judíos, el pobre no tenía ninguna opción de ganar un pleito jurídico. Y con razón. En la revuelta del 66, lo primero que quemaron los rebeldes fue la tesorería del templo. Usted no tenía esperanza alguna de ganar el juicio. La ley estaba enteramente en su contra. Pero usted ha rehusado a ser humillado y al mismo tiempo usted ha sentado su protesta contra un sistema que fomenta las deudas de los débiles. Así que usted ha dicho, bueno, ¿tú quieres mi túnica? Tómala. ¿Quieres mi capa? Tómala. Lo único que me queda es mi cuerpo. Entonces, ¿quieres mi cuerpo? ¿Es lo que quieres tomar ahora? Entonces, como la desnudez era un insulto en el judaísmo, pero también en esos casos la vergüenza, entonces la vergüenza iba a recaer no en la persona que se desnudaba, sino en la persona que causaba la desnudez. A medida que usted desfilaba hacia la calle, sus amigos y vecinos y parientes y amigos, etcétera, etcétera, perplejos, preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y usted explica lo que le ha acontecido. Luego los ojos de la gente se voltean, no hacia el desnudo y avergonzado, sino hacia el acreedor, hacia el respetable prestamista, y ya no se le ve como un hombre honorable, sino como un paisano opresor. Jesús nos muestra una manera de cómo la víctima podría enfrentar todo el sistema de manera que desenmascara la crueldad y revela todo lo que el sistema como tal finge tener como sistema de justicia. Rehusando ser intimidado por su poder, los que no tienen poder son empoderados para tomar la iniciativa cuando los cambios estructurales no son posibles. Y eso es lo que nos propone Jesús. Eviten ser humillados, chantajeados, subyugados y usen métodos creativos. Ahora, el desvalido se desnuda completamente y sale caminando enfrente de todos, dejando al acreedor y a todo el sistema económico que representa desnudo. Ahora el desnudo ya no es el pobre, sino el sistema. Solo para recordarles un ejemplo, en un caso real ocurrido en Sudáfrica, bajo el régimen del apartheid, las autoridades habían buscado por mucho tiempo una manera de destruir un barrio pobre sin éxito.
Una mañana después de que los hombres y mujeres habían ido a trabajar, llegó el ejército. Los soldados anunciaron que las pocas mujeres que allí estaban tenían 5 minutos para recoger sus cosas y luego estarían los bulldozers listos para tumbar las casas. Siendo pobres, no tendrían dónde ir. ¿Qué hicieron las mujeres? Sabiendo que los soldados eran mayormente jóvenes campesinos tradicionales, hicieron una fila, se pararon delante de los bulldozers, se quitaron la ropa y todas se pusieron una detrás de otra desnudas. Lo siguiente que ocurrió después de un rato de silencio y de incertidumbre por parte de los armados soldados fue retirarse sin disparar una sola bala y sin tirar una sola piedra. Pregunto yo a esta audiencia, ¿se podría pensar en métodos como este para una sociedad donde la justicia es solo para los de Ruana? El tercer ejemplo de la propuesta de Jesús lo encontramos en el versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar 1 milla, ve con él 2. Tiene que ver con la colonización y descolonización mental, tema que espero se aborde esta semana desde la cátedra de Martin Luther King Jr. La colonización y la descolonización mental. Aquí se trata de la práctica de limitar la cantidad de trabajo forzado que los soldados romanos obligaban a los pueblos conquistados a hacer. Roma quiere mantener sus ejércitos movilizándose fácilmente por todos los territorios ocupados, pero al mismo tiempo redactarán leyes para tratar de limitar el descontento de los pueblos donde ejercen su dominio. En este caso, marcaban las millas, se colocaban al lado de la carretera y posiblemente ponían mojones para marcar 1 milla de otra. En cualquier momento, un soldado podía hacer que un civil le llevara su carga solamente 1 milla. Y ustedes ya recordarán que la carga de los soldados romanos no pesaba 1 libra. Y que en ese contexto, mujeres en embarazo, mujeres recién paridas, personas enfermas, etcétera, no importaba, tenían que llevar la carga del soldado mientras él iba caminando a su lado, descansado. Los judíos odiaban esa práctica. Era un recorderis amargo de que eran un pueblo subyugado, aún en la tierra prometida. Jesús no le aconsejó a este pueblo subyugado una revuelta o sublevación. Pero ¿por qué caminar 1 segunda milla? Y de ahí nace esa frase, caminemos la 2ª milla. ¿No sería este el extremo opuesto? El ayudar y favorecer a un enemigo y ser un arrodillado. De ninguna manera. Mi esposa acaba de venir de Ruanda el mes pasado y estuvo allí una experiencia de colonización de los negros en su propia tierra. En su propia tierra. Allí fueron colonizados y muchas de estas cosas aún no las entienden. De ninguna manera Jesús está invitando a ser un arrodillado al sistema. La pregunta aquí, tal como en las 2 ilustraciones anteriores, es ¿cómo pueden ser los oprimidos fieles a Dios y ellos mismos conservar su dignidad humana en una situación que por el momento no puede ser cambiada? Cuidado. Las reglas son del César, pero no el cómo responde el ciudadano a las leyes. Eso pertenece a Dios y al ciudadano. Y el César no tiene poder sobre eso. Recordemos que los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales del discurso de la cultura de la paz y la no violencia. Jesús así lo reconocía en estos 3 ejemplos mencionados aquí. Se trata pues de buscar individual y colectivamente un constructo de paz, usando la vía activa de la no violencia, porque, como dijo Gandhi, después de su reflexión sobre el Sermón del Monte, comillas, abro comillas, estamos tan degradados que imaginamos que es nuestro deber y religiosidad
hacer lo que la ley nos manda. Si solamente el pueblo se diera cuenta que es cobardía obedecer a las leyes que son injustas, ninguna tiranía les esclavizaría. Cierro comillas. Ahora, imaginemos al soldado romano cuando un civil pasa la señal de la primera milla y continúa cargando hacia la segunda milla. Dirá él, he perdido el control y no tengo el poder. Qué incomodidad con esta gente. ¿Qué está pasando con este tipo? ¿Qué me dirá mi superior? ¿Me echarán la ley encima? ¿Me echarán del cargo? Pues mis amados, con este método, el tercer camino, Jesús dice a sus oidores que mantengan su dignidad, que avergüencen al opresor, llevando 2 millas si fuere necesario. Aún así, hemos de tener cuidado. Uno siempre corre el peligro con la no violencia de usarla como una táctica de venganza y humillación. El tercer camino de Jesús no se trata de eso, sino de amor activo, porque genuinamente respeta y valora a cada persona creada a la imagen de Dios, aún al enemigo. El tercer camino de Jesús busca el arrepentimiento y cambio de aquellos que abusan y oprimen, porque Jesús va más allá. Él nos dice, no reaccionen violentamente contra el que es malo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Señoras y señoras, hermanos y hermanas, les digo una y otra vez que la búsqueda de terceros caminos que pueden transformar creativa y valientemente los sistemas de violencias y de conflictos donde vivimos, no solo son la respuesta correcta, sino que a menudo dan muy buenos resultados. Y nuevamente saludo aquí la Cátedra de la Paz, la Fundación Universitaria Bautista. Mencionaré varios ejemplos de que sí funciona el tercer camino de Jesús y espero que ustedes concuerden conmigo, y si no, está bien, y si tienen otros, lo pueden agregar. Jesús de Nazaret, número 1. Número 2, los anabautistas pacifistas del siglo XVI. Número 3, las estrategias de los negros esclavizados para liberarse. Número 4, el Mahatma Gandhi. Número 5, Martin Luther King Jr., reconocido entre otras por su ferviente defensa de la no violencia y resolución pacífica de los conflictos como medio para lograr el cambio social. Su legado en este aspecto es una lección valiosa que puede aplicarse en el contexto de formación de líderes éticos hoy. Gabriel Mosquera dice que el evangelio no es para retardados mentales. Y cuando estoy hablando de esto, estoy recordando a mi hermano. Nelson Mandela, los primeros mártires del evangelio en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista larguísima de hombres y mujeres que desde la no violencia han incidido profundamente en las transformaciones sociales. El tema es que los resultados de la no violencia sí perduran en el tiempo. La violencia es el último recurso del incompetente, dice Isaac Asimov. Y lo que se obtiene con violencia solo puede mantenerse con violencia, dice Gandhi, quien además insistió que la violencia es el miedo a los ideales de los demás y que la humanidad no puede liberarse de la violencia, sino por medio de la no violencia. Por el contrario, de las guerras quedan monumentos, secuelas, datos, estadísticas, destrucción y pequeñas voces que gritan a través de libros, no repetición. Y antes de terminar, permítame citar a la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay. Afirma que pasar de la guerra a la paz significa la transición de una sociedad dominada por el Estado, único garante de la sociedad, de la seguridad, en un mundo peligroso, en una sociedad civil en la cual las personas trabajan, crean, desarrollan la urdimbre de su existencia, en una comunidad liberada de los temores inherentes a una cultura bélica. La cultura de la violencia es cultura en la medida en que a lo largo del tiempo ha sido interiorizada, incluso sacralizada por amplios sectores de la sociedad.
y lo han hecho a través de mitos, de simbolismos, de políticas, de comportamientos, de instrucciones. Y a pesar de haber causado dolor, sufrimiento, muerte y humillación a seres humanos, miren, cambiarla no será una empresa fácil. Nos llevará posiblemente varias generaciones y debemos ser conscientes de ello. Y quiero saludar allí a la profesora de la Cátedra de Paz del Colegio Américas Unidas. Hay que trabajar en las sociedades desde estos niveles para que ese tenga un sueño, se convierta en realidades en nuestros contextos. Debemos ser conscientes, aun cuando la acción no violenta no cambie inmediatamente el corazón del opresor, si llegara a afectar a aquellos comprometidos con ella, como aseguraba el reverendo Luther King, le da a la gente un nuevo autorrespeto, la saca de sus recursos interiores y de fortaleza y le da fortaleza y valentía que ellos no habían poseído antes. El pueblo se aviva, comienza a experimentar la vida abundante en una plenitud como nunca antes se había sentido. Para terminar, en cuanto a nuestras acciones, permítame un poco de atrevimiento al considerar yo que por peso específico y por naturaleza, si no es este recinto y el del frente donde debería comenzar o continuar un movimiento de no violencia que afecte la ciudad, el país, difícilmente vendrá de otro espacio. En síntesis, el tercer camino de Jesús nos propone una mirada más noble, más grande y objetiva de no violencia como práctica de la vida en medio de contextos conflictuados como el nuestro. Por otro lado, la UNESCO en su reunión de Oslo y en la reunión de Las Palmas en España en el 97 sobre la paz expresa lo siguiente. Indica que, 1, la paz es un derecho. Es un derecho humano que es inherente a su dignidad de persona humana. La guerra y todo conflicto armado, la violencia en todas sus formas, sea cual sea su origen, así como la inseguridad de las personas, son intrínsecamente incompatibles con el derecho humano a la paz. Sobre la paz como un deber, dice la UNESCO, que las desigualdades, la exclusión, la pobreza son susceptibles de comportar la violencia. Son comportables de dañar la paz, tanto internacional como interna. Por lo cual es deber de los estados el promover y estimular la justicia social en todos los territorios. En cuanto a la paz como una cultura, menciona la UNESCO, señala que la cultura de la paz está destinada a construirse todos los días, por medio de la educación, la ciencia, la comunicación, la defensa de la paz en los espíritus de los seres humanos. Un camino que acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones, sin necesidad de recurrir a la violencia. Erasmo de Rotterdam dice, la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Por último, mencionar que los anabautistas entienden el cristianismo como, abro comillas, el cristianismo incluye creencias, experiencia espiritual, perdón, participación en la iglesia, pero sobre todo es seguir a Jesús en la vida diaria. Gracias al Espíritu Santo, se puede seguir a Jesús en la vida diaria. Y es por el Espíritu Santo que se puede recorrer el camino de la paz y la no violencia. Gracias. Entonces, la metodología que es, ¿quieren aportar, quieren comentar, quieren preguntar? Todavía tenemos un tiempo para abrir el espacio, es su oportunidad. Adelante. Pastor, el día de ayer leí que la inteligencia artificial
dice que la ciudad más violenta dentro de 20 años en Colombia es Cali. Todo el estudio que los parámetros sobre la diferencia de la ciudad de Colombia, que tiene la posibilidad, ¿no? Porque en 20 años es Cali. Entonces ayer me preguntaba, desde mí, ¿qué puedo yo hacer para cambiar ese futuro que se ve en la ciudad de Cali? Yo veo mis nietos y digo, ¿en qué ciudad van a vivir? Si la inteligencia artificial, comparando todos los parámetros que tienen ellos, o sea, que tiene la inteligencia, dice eso. En 20 años Cali será la ciudad, o es la ciudad más violenta de Colombia. Todavía me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, ahí tenemos aquí una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Esa no es una buena noticia, pero ¿qué podemos hacer? O seguir haciendo. Gracias, hermano, por su aporte. ¿Quién? ¿Aló? Flor Mari, ¿dónde está? Y luego... ¿Virtual? ¿Hay una Flor, pregunta? si quieres puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Ok. Perdón, se me levantó, se me marcó. No va a hacer ninguna pregunta. Estoy atenta. Gracias. Ok, listo. Entonces ahora sí. Bueno. Pastor, una pregunta. Sí, adelante. Con referente a lo que dice Carlos. Pienso así. Pienso que en la iglesia, en nosotros, está el movernos, el actuar, Pastor Mosquera. Hay un espectro y la iglesia tiene que conocerlo. Es un adormecimiento en algunas comunidades, congregaciones, denominaciones, llámese como se llame. Nosotros, por lo menos yo, Gildardo, particularmente lo voy a decir, debemos apuntarle, sí, a la cátedra de paz, debemos discipular, debemos entrar a las regiones que están minadas, debemos entrar al campo político, empresarial. Hay un pueblo cristiano que se ha dormido, todo lo vuelve religioso, teológico y se queda allí, hermano Mosquera. Yo aquí lo he dicho, me estoy formando, soy capellán, pero estoy adquiriendo otra formación aquí en la Unibautista y he encontrado en derechos humanos equivocaciones, contextos en cuanto a la forma como piensa la gente con derechos humanos internacionales, Human Rights, y que no están preparados, no están capacitados para llevar el mensaje a la iglesia. Está en la iglesia, está en nosotros comunicar y avanzar, en prepararnos, pero no quedarnos solamente con la información en la cabeza. Yo soy un hombre que hago encuesta, pregunto, me muevo en el medio político, milito en la política, soy cristiano, pero nos falta. A veces más de silla, nos da miedo entrar al contexto político, por ejemplo, llevar este mensaje a una Francia Márquez, llevar un mensaje al señor Petro. Tenemos un contexto cristiano teológico muy equivocado, hermano. Eso me tiene a mí inquieto, muy inquieto en Colombia. Okay. ¿Qué dice usted, hermano Mosquera, respecto a eso? ¿Qué dicen, hermanos y hermanas? Adelante. ¿Qué decimos? Bueno, a mí se me ocurre cómo pudiéramos hacer una especie, una forma distinta o mejor o más amplia de publicidad, de tal manera que el liderazgo de Cali, de Valle, de Colombia y de otras partes vengan aquí, vengan a estudiar aquí. A mí me parece que allí en el liderazgo hay una clave. Yo no quiero pensar algunas cosas que a veces mi mente piensa, pero a veces mi mente piensa que el mejor predicador del evangelio en Colombia es Petro. Y eso me hace pensar que no debo pensar esas cosas. Pero
Yo creo que pudiéramos todos nosotros convertirnos en vehículos continuos, constantes, invitar a la gente a que venga a prepararse aquí. Está la licenciatura, la maestría, pero también hay diplomados, etcétera. Eso puede ser una vía, hermano, y que pudiera decir algo a Cali para los siguientes 20 años, tal vez. Pero hay mucho que hacer, la iglesia está haciendo parte de su parte, las organizaciones están haciendo parte, muchos de los gobernantes hacen también parte, los medios no hacen nada, hacen lo contrario. Creería yo que si los medios, los micrófonos de los púlpitos y de los medios quisiéramos, pudiéramos ayudar. A mí me parece que los púlpitos de todos, católicos, evangélicos, budistas, etcétera, y los medios de comunicación, todos escritos, televisión, etcétera, quisiéramos, pudiéramos hacer algo. En todo caso, yo creo que el tercer camino de Jesús es la opción para nosotros más viable hoy. Adelante, hermano. Yo pienso que estabas diciendo ahora el colegio y nosotros. Estaba hablando con Somaya precisamente de eso. Necesitamos trabajar con los padres. Él dijo 20 años. Tenemos allá niños. Tenemos en nuestras iglesias niños que los ponemos a correr allá, pero no hemos enseñado. Un niño de 2 años entiende lo que significa el otro. Y cómo le enseñamos desde pequeñito qué significa el otro, nos va a ayudar en eso, en 20 años. Sí. Pero nosotros estamos perdiendo el tiempo dentro de nuestras iglesias. Estamos perdiendo el tiempo dentro de nuestras familias. Porque le hemos dejado que nos enseñen a vivir en paz afuera. Pero la pandemia nos mostró que dentro de la casa no vivíamos en paz. ¿Sí? Y como trabajo con pastores y gente que cuando eso en la pandemia, pastores desubicados de su casa. Y los niños ni lo veían. Entonces, son cosas como esas que si no hemos empezado por nosotros mismos, una paz dentro de nuestra vida, nuestra familia, los que están ahí, ¿qué vamos a decir los domingos en la iglesia? Entonces, yo sí creo que nosotros hacemos un trabajo muy tenaz y es desde abajo, desde la base, desde los niños. Empecemos por ahí. Tenemos el colegio. Nosotros aquí tenemos pastores preparándose, líderes, gente que vienen a todo este tipo de cosas. El hermano dice, estoy en capellanía, en los diplomados, en todo lo que hay acá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Empecemos por nosotros y podemos ser la luz y la sal que Dios quiere. Esto no es de montonera, es de gente convencida que la paz es posible. Es estar convencidos de eso. Bueno, la niña, tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Adelante. ¿Puedo hablar? Sí, hermana, sí puede hablar, la hermana Miriam de Virtual. Buenos días a todos. Mire, lo que acaban de decir, tanto el pastor como las personas que están allá, digo yo, no solamente es Cali, desafortunadamente es toda Colombia la que está así. Y no sé, antes había más normas y más educación. Ahora, como no se les puede decir nada a los hijos, porque si no les dicen que a uno lo van a demandar, que porque no los corrige, porque toda persona necesita una corrección para que siga una persona correcta, como Jesucristo quiere. Pero si nosotros no podemos corregir a los nietos ni a los hijos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener una Colombia buena si no se los puede corregir, no se les puede decir nada porque ya lo están amenazando? Y gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. ¿Un aporte? Sí. Sí, me gustó la última parte que tocó sobre la propuesta de Jesús, porque realmente como iglesia, yo siento en la observación que hago que
en muchos sectores de la iglesia sí se está haciendo un esfuerzo, solo que hay un desconocimiento muy grande de cómo son los caminos correctos. Entonces, los que tenemos el conocimiento, las plataformas, generar todo ese tema de las políticas que permitan que la iglesia pueda encontrar esa ruta para su incidencia en el tema de la paz me parece muy importante. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué puedo hacer yo? Y que debe ser la invitación para todos, porque en esta última parte de lo que usted nos comparte, que es la propuesta de Jesús, somos confrontados en el término de que, bueno, Jesús dice esto, entonces mi forma de poder vengarme, mi arma que tengo contra el violento es la no violencia, y no se trata de eso. Se trata de cuál va a ser mi respuesta en amor, tanto para que el que no conoce cómo llegar a ese camino, como para el victimario, que encuentre en mí, digamos, el que no conoce una forma de cómo poder hacerlo, y no más bien una forma violenta de señalarme en que yo no lo estoy haciendo, porque muchas veces parte del desconocimiento de que no se sabe que hay otro camino y de cómo poder llegar a él. Gracias, hermano. ¿Usted nos dice cómo estamos de tiempo o terminamos y nos vamos a bailar rastastas? ¿Terminamos? Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, muy amables. Chao. Es un tema muy... Gracias, eso. Miren, es un tema muy amplio, pero quiero que nos quedemos con, desde nosotros, ¿no? Desde el trabajo que ya ha hecho Jesús en cada uno de nosotros, poder responder a la violencia. Entonces, hasta aquí quedamos por ahora, recuerden. Revise la programación para que estemos en armonía, en paz, en tranquilidad, desde nosotros mismos para con los demás. Que Dios les bendiga. A los que están conectados, Dios les bendiga. Gracias por su participación y pendientes de la programación. Que Dios les bendiga.